Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Les saludamos con muchísimo gusto en este día miércoles 2 de febrero del 2022 de la era común. Un abrazo para todos los que se unan a esta transmisión, los que ya están unidos y los que después vean este video también. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos, y esta es la comunidad virtual El Mesías. Así que pues empezamos hoy. Fíjese que hoy tenemos un problema con nuestra cámara, así que bueno, hoy no me van a ver, nada más me van a escuchar. Así que así es mejor, ¿no? Mejor que no me vean, pero que sí me escuchen. Y hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 16 de Lucas, los versos del 1 al 15, para que de una vez usted aliste su Biblia, si ya la tiene ahí a la mano, y si no, bueno, pues búsquela. Y si no la tiene, bueno, no se preocupe, ahorita le voy a poner la lectura también aquí en la pantalla para que usted la pueda seguir. Anunciamos este tema con esta imagen: da cuenta de tu mayordomía. Esto es de lo que vamos a hablar, acerca de la mayordomía y acerca de cada uno de nosotros como mayordomos del Eterno. Así que bueno, bendiciones para mi hermana Shirley, que está por ahí, mi hermana Poli, también hermana Erika, hermana Norma Atilano. Shalom y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, aquí en casa les saludamos, mi esposa, mis hijos, su servidor, desde aquí, desde el hogar que el Eterno nos ha dado. Así que mis hermanos, pues bueno, vámonos rápidamente con nuestro tema de hoy. Pero antes, ¿qué tal si escuchamos la lectura y después también la vemos en la pantalla? Y así, de esta manera, pues nos empapamos más acerca de este tema, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 16 en los versos del 1 al 15. Recuerde usted que estamos leyendo Lucas juntamente con el libro del Éxodo. Así que pues vámonos con esto, que es el audio de nuestra lectura del día de hoy. Decía también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar la hacienda. Lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Entonces el administrador se dijo para sí: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando a uno por uno a los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Y le dijo: toma tu recibo y escribe 80. El señor, cuando lo supo, alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Muy bien, bueno, ahí está el audio de lo que es nuestra lectura para el día de hoy
como ya dije, la vamos a encontrar en Lucas capítulo 16, en los versos del 1 al 15. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si vamos a ver la lectura aquí en la pantalla? Muy bien, ya tenemos la lectura en pantalla. Entonces el tema que tenemos hoy aquí sobre la mesa es: da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Y esto, antes de empezar a leer, pues nos lleva primero a determinar qué es la mayordomía. Estamos hablando, por supuesto, de administración, ya que un mayordomo es alguien que administra los bienes de otra persona. Entonces estamos hablando de administración. Mayordomía es la administración que llevamos a cabo nosotros de los bienes que le pertenecen a alguien más. En este caso, la mayordomía o la administración que llevamos a cabo de los bienes que le pertenecen al Eterno. Porque siempre que hablamos de mayordomía, es necesario que pongamos en claro que todas las cosas le pertenecen al Eterno. Todo, absolutamente todo, y así lo declaran las Sagradas Escrituras, todo le pertenece al Eterno. El tiempo, el espacio, el universo, el sol, la luna, las estrellas, este planeta, todo lo que hay en él, las riquezas, el tiempo, nuestras vidas, todo absolutamente le pertenece al Eterno. Y eso automáticamente nos convierte a todas las personas, seamos creyentes o no, a todos nos convierte en mayordomos, a todos nos convierte en administradores. Repito, seamos creyentes o no seamos creyentes, nos guste o no, todos los seres humanos estamos administrando los bienes que le pertenecen al Creador del universo, al Eterno, a nuestro Elohim. Entonces, ese es el tema que está acá sobre la mesa en Lucas capítulo 16, versos del 1 al 15. Y comienza diciendo: decía también Yeshua a los discípulos. Pues estas palabras de nuestro santo maestro Yeshua van dirigidas a los discípulos. Y les dijo a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Muy bien, entonces tenemos acá un hombre rico. Hay que decir que en las parábolas usualmente tenemos que determinar los simbolismos. Algunos piensan que este hombre rico que tiene un mayordomo representa al Eterno. Yo en lo personal creo que no, pero bueno, igual no afecta la enseñanza de la parábola. Entonces, tenemos un hombre rico que tiene un mayordomo, y este mayordomo es acusado delante del hombre rico de derrochar sus bienes. Dice el verso 2: entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. ¿Qué está pasando? Pues a este mayordomo simple y sencillamente lo están despidiendo. Le están diciendo: mira, tú ya no sirves más para ser mayordomo, pero antes de que dejes de ser el mayordomo, vas a tener que rendir cuentas de tu administración. Y es de aquí, de este verso 2, de donde tomamos el título para nuestro tema de hoy. Rinde cuentas de tu administración. Nosotros le pusimos: da cuenta de tu mayordomía, que es así como dicen otras versiones de las Escrituras. Da cuenta de tu
mayordomía. Entonces ya establecimos que todas las personas del mundo, seamos creyentes o no, seamos discípulos o no, nos guste o no, todos somos mayordomos. Todos administramos los bienes del Eterno. Y nos guste o no, todos en algún momento tendremos que rendir cuentas de nuestra administración. Todos daremos cuentas de nuestra mayordomía. Es decir, vamos a tener que rendirle cuentas al Creador del universo de qué fue lo que hicimos con los bienes que Él nos confió. Ahora, en un momento vamos a ver pues de qué bienes estamos hablando. Ya decíamos hace unos momentos de todas las cosas que el Eterno es el dueño, y no estamos mencionando ni siquiera, creo yo, una millonésima parte de las cosas de las que el Eterno es el dueño. Pero es importante que entendamos de qué cosas es de lo que vamos a tener que rendir cuentas en algún momento. Cuando estemos delante del Eterno, de qué es de lo que nos va a pedir cuentas específicamente. Qué cosas son aquellas que Él nos ha confiado. Pensando en las cosas más importantes que el Eterno nos ha confiado a cada uno de nosotros. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi Señor me quita la administración. O sea, el hombre se está quedando sin trabajo, se está quedando sin la fuente de su sustento. Y él se pregunta a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Entonces él está meditando sobre cómo va a sobrevivir a partir de que se quede sin trabajo, a partir de que se quede sin la fuente de ingresos que estaba teniendo. Recordemos que él trabajaba para un hombre rico y era su mayordomo. Entonces estamos hablando de alguien que era un administrador de una gran riqueza y que es acusado de malos manejos. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que este hombre se estaba dando la gran vida. Este hombre estaba pues viviendo a costillas de su amo, y que se estaba dando la gran vida, viviendo a lo grande, con recursos que no eran de él, que no le pertenecían. Estaba abusando de su amo, de su patrón, derrochando, como dice la escritura, los bienes de su patrón. Entonces, al ser acusado y al momento que se le dice: ya no vas a ser más el mayordomo, él empieza a reflexionar, empieza a pensar sobre eso. Podemos decir que empieza a pensar sobre su destino. ¿Y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Hasta ahora mi vida había sido fácil, había sido sencilla. No puedo trabajar como hacen otras personas porque pues no soy apto para eso. Me daría vergüenza andar pidiendo limosna. Y entonces él está pensando en estas cosas y llega a una conclusión y dice: ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y pone en marcha su plan. A partir del verso 5 vemos qué fue lo que se le ocurrió, de qué manera él pensó en sobrevivir una vez que se quedara sin su trabajo, sin la fuente de sus ingresos. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. Entonces, ¿qué vemos que está haciendo este hombre?
antes de ser despedido definitivamente o ser destituido definitivamente, él hace lo que había hecho todo el tiempo, sigue con sus malos manejos. Sus últimos, vamos a decir, las últimas cosas que él hace para su amo, las hace como las hizo todo el tiempo. Es decir, haciendo malos manejos. En otras palabras, este hombre fue fiel a su ideología, ¿no? Fue, como decimos acá en México, genio y figura hasta la sepultura. O sea, este hombre fue fiel a su personalidad, fue fiel a su modus operandi, ¿no? Desde ser un tramposo. Y aún en estos últimos momentos de estar trabajando para el amo antes de ser destituido y presentar las cuentas que tenía que presentarle, pues todavía se dio este tiempo para hacer unas cuantas trampas más y quedar bien con las personas que le debían a su amo. Esto con la finalidad, como él lo pensó, una vez que me quede sin trabajo, estas personas, en agradecimiento porque las ayudé rebajando sus deudas, pues ellos me van a recibir y ellos me van a sostener. Y dice el verso 8, el Señor, es decir, el dueño, el hombre rico, este señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y esta es una de las razones por las que en lo personal pienso que el hombre rico de la historia no representa al Eterno, porque dice que elogió al mayordomo injusto por lo que había hecho. Entonces, bueno, yo en lo personal no me imagino al Eterno elogiando este tipo de acciones. Pero bueno, seguimos. Y yo os digo, aquí una vez que concluye la parábola, Yeshua, nuestro Santo Maestro, va a dar una conclusión, va a dar una enseñanza. Recordemos que esta parábola él se la está dando a sus discípulos. Es una enseñanza para los discípulos. Recuerden que una parábola es una enseñanza espiritual que se da, que se comparte partiendo de una situación cotidiana, de una situación terrenal. La parábola es eso, una enseñanza directa del cielo basada en una situación totalmente terrenal. Y en este caso Yeshua le está diciendo esta parábola a sus discípulos. Concluye la parábola y les dice, y yo os digo, ahí va el consejo para los discípulos, fíjese usted muy bien, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora, aquí es bien importante el que podamos definir a qué es lo que nuestro Santo Maestro Yeshua le llama las riquezas injustas. ¿Qué será lo que él está llamando las riquezas injustas? Si nosotros vamos a la parábola, en la parábola pudiéramos decir, o mejor dicho, podemos decir, que en la parábola las riquezas injustas eran las ganancias que el mayordomo infiel estaba obteniendo, puesto que dijimos, ese mayordomo, ese administrador, se está dando la gran vida abusando de la confianza que su amo le tenía. Ese mal administrador
se está dando una gran vida y está disfrutando de una gran vida de una manera totalmente injusta, porque él se está dando esa vida con los recursos que no son de él, que no le pertenecen. Entonces, a esos beneficios de los que él está abusando, es a lo que podemos nosotros llamar las riquezas injustas. Todas esas cosas, todos esos beneficios que el mal administrador está obteniendo para darse aquella vida de lujo, eso es una riqueza injusta. En las escrituras hay términos así que necesitamos descifrar, que necesitamos entender, como este, ¿no? De riquezas injustas. Allá en una de las cartas que el Rab Shaul, que Pablo le escribe a Timoteo, hay un término que es ganancias deshonestas. Entonces es algo parecido. Entonces, ¿qué es una ganancia deshonesta? ¿O cómo pudiéramos identificar una ganancia deshonesta? Pues podemos decir que una ganancia honesta es aquello que tú te ganas de una manera justa. Es decir, tú desempeñas una tarea, desempeñas un trabajo y eres recompensado o recibes la paga, recibes tu salario por el trabajo que desempeñaste, y eso entonces es una ganancia honesta. ¿Qué sería una ganancia deshonesta? Pues que tú recibas una paga o recibas un dinero por un trabajo que no hiciste, o que no lo hiciste bien, que no cumpliste. Eso sería una ganancia deshonesta. Entonces, volviendo a nuestra parábola, tenemos aquí que el Mashiach, Yeshua, le dice a sus discípulos: háganse amigos por medio de las riquezas injustas. A simple vista, esto suena obviamente como algo, diríamos como un mal consejo, ¿no? Porque para empezar, si Yeshua le está hablando a los discípulos, entonces esto implicaría que los discípulos están obteniendo riquezas injustas. Esa sería la pregunta. Los discípulos de Yeshua estaban recibiendo riquezas injustas, estaban recibiendo ganancias deshonestas, estaban actuando quizás como el mayordomo infiel de la parábola. Los discípulos de Yeshua, ¿acaso ellos estaban recibiendo beneficios y abusando de esos beneficios que no se merecían o que no les pertenecían? ¿Qué piensa usted, mi estimado oyente? Hoy le puedo decir oyente porque usted no me está viendo, entonces nada más me escucha. ¿Qué es lo que usted piensa, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué Yeshua se dirige a sus discípulos y les habla de esta manera? ¿Por qué les dice a los discípulos esta parábola para empezar? ¿Y por qué les da este consejo? ¿Por qué les dice hagan amigos por medio de las riquezas injustas? Para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Hay cosas realmente muy misteriosas y muy profundas en un solo verso aquí de las Escrituras, en este verso 9, y cosas que tenemos que tratar de entender. ¿De qué es de lo que se trata? ¿De qué es de lo que está hablando el maestro? Porque se está dirigiendo a sus discípulos.
Y si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, crees ser un discípulo de Yeshua, entonces estas palabras también son para ti, son para mí. Este consejo o esta instrucción del maestro es para nosotros. Entonces el maestro nos dice: hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Bueno, el tema de hacer amigos está bien. Hay que hacer amigos, ¿no? Pero por medio de riquezas injustas, ¿cuáles riquezas injustas? Quizás lo primero que pensaríamos nosotros es: ni siquiera soy rico. ¿De qué riquezas me está hablando? Y además injustas, yo no soy un tramposo. Yo no estoy siendo un mal administrador. ¿O sí? Quizás sí. ¿Soy un mal administrador o soy un buen administrador? ¿Cuál es mi posición? Hasta esa parte es en donde tenemos que estar meditando ahora mismo. ¿Qué piensa usted, mi hermano, mi hermana? Nadie se ha animado a compartir su sentir. Yo le comparto mi sentir. Comenzamos diciendo esta charla, esta plática, que todas las personas del mundo somos mayordomos del Eterno. Todos somos administradores del Eterno, porque el Eterno es el dueño de todas las cosas, absolutamente de todo. En ese sentido, nos guste o no, seamos creyentes o no, tengamos fe o no, seamos discípulos o no, todos somos administradores, todos somos mayordomos. Y por lo tanto, todos vamos a rendirle cuentas al Creador del universo. Solamente que en las Escrituras encontramos enseñanzas que nos dicen que las personas que tenemos una posición más elevada que otros, tenemos una mayor responsabilidad también. Es decir, que a la hora de rendir cuentas delante del Eterno, los que conocemos al Dios de la Biblia y estamos en una relación con Él, tenemos una responsabilidad mayor. En otras palabras, se nos demandará más a aquellos que lo conocemos que a aquellos que no lo conocen. Como dijo alguien por ahí en una película muy popular: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aquellos que estamos en una relación de pacto con el Todopoderoso, sin lugar a dudas, se nos ha confiado un gran poder. Y por lo tanto, tenemos entonces también una gran responsabilidad delante del Eterno. Ahora volvemos al punto de las riquezas injustas. ¿Es entonces que los discípulos realmente estaban disfrutando de riquezas injustas? Déjeme le digo, mi estimado hermano, hermana, mi querido oyente, déjeme le digo que todos, absolutamente todas las personas, creyentes y no creyentes, judíos y gentiles, hombres y mujeres, ancianos y niños, todas las personas disfrutamos de riquezas injustas, porque todos disfrutamos de la gracia del Eterno. Y si usted conoce la definición de gracia, usted sabe que lo que le estoy diciendo es totalmente verdad. Porque la gracia se define como un favor inmerecido. Es decir, usted y yo no merecemos nada de lo que el Padre nos da. No somos merecedores de absolutamente nada, pero por su gracia es que disfrutamos de riquezas
de verdad maravillosas. ¿De qué riquezas estamos hablando? ¿Qué le parece la vida? Empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué le parece a usted la vida? Este regalo maravilloso que es la vida. Algo que no merecemos, nadie. Pero al Eterno le ha placido otorgarnos el maravilloso don de la vida. Y simple y sencillamente por vivir, nosotros ya estamos disfrutando de una riqueza injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque ya dijimos, no somos merecedores de ella. Y además, si nos ponemos un poquito más estrictos y empezamos a pensar un poco en responder la pregunta si estamos siendo buenos administradores o malos administradores, pues podemos pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida hasta el día de hoy? Hasta este momento. Bueno, yo ya paso la línea de los 50 años y pues tengo bastante en lo que debo de pensar. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo he administrado la vida que el Eterno me ha dado? Que me ha dado para que la administre, porque no es mía. O sea, digo mi vida, pero no es mía. Le pertenece al Eterno. Entonces, ¿cómo he administrado esa vida que no es mía? Usted que me escucha, depende de los años que usted tenga. Quizás me estén escuchando hermanos, hermanas que tengan también una edad parecida a la mía, otros mucho más jóvenes. Pero todos tenemos esa misma responsabilidad: administrar la vida que el Eterno nos ha confiado. Y seguramente está de acuerdo conmigo que esto es una gran riqueza. La vida es una gran riqueza. ¿Quiere que pensemos en otra cosa? Bueno, ¿qué tal este planeta donde vivimos? ¿Qué tal este lugar? El planeta Tierra ha sido entregado por el Eterno a los seres humanos para que lo administremos, para que seamos mayordomos de este planeta precioso. ¿Qué tal eso? ¿Te parece que es una riqueza? Claro que sí. Es una gran riqueza que el Eterno le ha confiado a los seres humanos, a usted y a mí. ¿Qué más? ¿En qué más podemos pensar? ¿Qué se le ocurre? El tiempo. Hablábamos de eso, ¿no? El tiempo. El tiempo es otra riqueza también invaluable que el Eterno nos confía, que el Eterno nos da para que lo administremos. ¿Cuánto? Bueno, no sabemos. Pero el tiempo realmente es algo valiosísimo. Aquí en México tenemos un dicho muy popular que dice: el tiempo es oro y los minutos cuentan. Y los segundos también cuentan. El tiempo es muy valioso. Para aquellos que hacen televisión, dicen: el tiempo en la televisión es muy caro, cuesta mucho dinero. Las personas que son profesionistas y que brindan un servicio cobrando un salario por tiempo, ellos dicen también: oye, el tiempo es valioso y yo cobro por tiempo, yo cobro por hora. Entonces el tiempo es invaluable también. Y somos administradores de tiempo. Entonces, mire, administramos vida, administramos un planeta, administramos tiempo, administramos personas, administramos el poder de Dios. El poder del Eterno
que específicamente aquellos que somos creyentes, que estamos en una relación de pacto con el Eterno, aquí sí ya no hablamos de todo el mundo en general, pero aquí ya hablamos de discípulos, que finalmente esta parábola es para los discípulos. Y a los discípulos, a diferencia del resto del mundo, los discípulos de Yeshua y toda persona que ha entrado en una relación de pacto con el Creador del universo, con el Dios de Israel, tales personas hemos recibido y se nos han confiado cosas muy valiosas, como el poder de Dios. Yeshua le dijo a sus discípulos en una ocasión: ustedes van a recibir poder. Yo no sé si usted, mi hermano, mi hermana, realmente entiende este concepto. Si realmente usted se ha puesto a pensar y a reflexionar en lo que es el poder de Dios, el poder de Hashem. Y en esas palabras de Yeshua, diciendo a sus discípulos: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y ahí está, o sea, el poder de Dios es el Espíritu, lo que se llama Espíritu Santo, el poder del Eterno en acción, el poder del Eterno actuando, haciendo maravillas. Ese poder que hizo posible todas las cosas que vemos, el poder creador del sol, de la luna, de las estrellas, del universo, del mar, de absolutamente todo. Ese poder que hace que nuestro planeta se mueva de una manera constante en ese movimiento maravilloso de rotación y además de traslación. Ese poder tremendo que mantiene un control sobre todo el universo. Ese poder que levantó de entre los muertos al mismísimo Mashiach Yeshua. Estamos hablando de ese poder. Ese poder que transforma vidas. Ese poder que cambia las mentes de las personas. Ese poder se nos ha sido confiado. Se nos ha puesto en las manos para que lo administremos. Recibiréis poder. ¿Qué más administramos? Bueno, la Escritura dice que hemos recibido otros dones también. Otras herramientas de carácter sobrenatural que nos ha dado el Eterno para que le sirvamos, para que administremos esas herramientas que son parte de ese poder del que estábamos hablando. Dones, regalos, herramientas espirituales de carácter sobrenatural que nos ayudan para que podamos nosotros cumplir con la tarea que el Eterno nos ha encomendado. Porque finalmente, como administradores, como mayordomos, se nos ha asignado una tarea y debemos cumplir con esa tarea. Entonces, hasta este punto nos damos cuenta que efectivamente se nos han confiado riquezas maravillosas y que se convierten en injustas porque les estamos dando un mal uso. Ahora bien, el término riquezas injustas, para ser más específicos, cuando hablamos de riquezas injustas, o cuando el Mashiach Yeshua
habló de riquezas injustas, específicamente se está refiriendo a las cosas que todas las personas disfrutamos de parte del Eterno. Todos, absolutamente todos, buenos y malos, creyentes y no creyentes, todas las cosas de las que disfrutamos. Como ya dijimos, la vida es una de ellas, ¿no? El planeta en el que vivimos es otra de ellas. El oxígeno que respiramos, la lluvia que cae sobre nosotros, el sol que también nos beneficia, todas esas cosas, todas esas bendiciones, todas esas riquezas que el Eterno pues nos da a todas las personas por igual. Eso es a lo que el maestro Yeshua llama riquezas injustas. ¿Por qué? Porque hemos hecho mal uso de todas estas cosas. Porque no hemos sido lo justos que deberíamos de ser en la administración de nuestra vida, en la administración del tiempo, en la administración del planeta, etcétera. O si lo quiere usted ver de otra manera, también lo puede ver como lo que llamamos las cosas materiales. ¿Sí? Las cosas materiales. O lo que la Escritura llama la añadidura. ¿Recuerda usted las palabras de Yeshua? Busquen primeramente el reino del Eterno y su justicia. Y todo lo demás es la añadidura. El reino de Dios es una cosa y todo lo demás es añadidura. Bueno, aquí tendríamos que decir que las riquezas injustas, cuando el Mashiach habla de riquezas injustas, está hablando de la añadidura. Las cosas materiales, las cosas que son necesarias, porque son necesarias para vivir. ¿Podemos mencionar algunas específicamente? Sí. Dinero, ¿qué le parece? El dinero, el calzado, la ropa, la comida, el techo. Todas estas cosas son parte de la añadidura. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la Escritura. Entonces, esa es la añadidura. Esas son las riquezas injustas. Vamos entendiendo. Entonces, Yeshua dice: hagan amigos por medio de las riquezas injustas. En otras palabras, usen la añadidura para hacer amigos. Usen la añadidura para establecer relaciones con las personas, para que cuando falte ¿qué? Cuando falte la añadidura, cuando falten las cosas materiales, os reciban en las moradas eternas. ¿Se da cuenta? La parábola entonces nos habla de un mayordomo infiel, tramposo, que abusa de los bienes de su amo y que, llegado el momento de que se le va a quitar la administración, aprovecha todavía su posición para hacer tratos con las personas. Y esa parte es la que el hombre rico de la parábola elogió del mayordomo. Y es la parte que Yeshua hace también sobresalir. Es la parte que Yeshua destaca. Es la parte en donde se dice que los hijos de este siglo, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Las personas que no están en una relación de pacto con Dios, los no creyentes. Los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos que los hijos de luz en sus relaciones con las personas. Es decir, que las personas, los no creyentes,
utilizan muy bien los recursos materiales, utilizan muy bien la añadidura para relacionarse con la gente, para ganarse a la gente, para llevarse bien con las personas, para granjearse a las personas, para buscar el favor de las personas. Y en medio de esto, Yeshua le da este consejo a sus discípulos y les dice: háganse ustedes amigos por medio de estas riquezas injustas. En otras palabras, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo que los hijos de este siglo? ¿Por qué no hacen ustedes lo mismo que los no creyentes? No les está diciendo que hagan algo malo, sino que tomen ejemplo de cómo los no creyentes explotan esa parte de las riquezas injustas, explotan esa parte de los bienes materiales para desarrollar buenas relaciones con las personas y beneficiarse de ellas. En este caso, el consejo para los discípulos no es buscar un beneficio terrenal, sino buscar un beneficio que trasciende. El consejo de Yeshua no cambia en nada las palabras que él ya ha dicho antes. Hagan tesoros en el cielo, en donde la polilla y el orín no corrompen. No hagan tesoros en la tierra, porque todo en la tierra se acabará. Eso no cambia en lo absoluto. Pero Yeshua les está dando un consejo, haciendo una combinación entre las cosas terrenales y las cosas celestiales, entre las cosas que no trascienden y las cosas que sí trascienden. Y esto es un tema que hemos visto, del cual hemos hablado con mucha constancia, de que las cosas terrenales y las cosas espirituales siempre están conectadas. Recuerde usted la escalera en el sueño de Jacob, esa escalera que conecta el cielo con la tierra. Yeshua es esa escalera. Yeshua es el enlace entre el cielo y la tierra. Y es Yeshua quien da este consejo y quien dice: utilicen los bienes materiales, utilicen las riquezas injustas, utilicen la añadidura, utilicen todas aquellas cosas que el Eterno les ha confiado en este mundo para obtener un beneficio más allá de este mundo, para que puedan ustedes ser recibidos en las moradas eternas. Hagan un buen uso de estas cosas, porque, sigue diciendo el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mis estimados hermanos, estamos aquí ante unas palabras tan profundas del Maestro Yeshua, ante una enseñanza de verdad tan trascendental. Él está conectando otra vez las cosas terrenales con las cosas celestiales, sin hablarnos mucho, por supuesto, de las cosas celestiales, que esto es algo que la Escritura usualmente pues no hace. No nos habla mucho de lo que viene. Nos deja en una expectativa y nos deja que echemos a volar la imaginación. Pero sí nos dice que en las cosas que podemos ver, en las cosas materiales, en las cosas que hasta ahora se nos han confiado,
tenemos que ser buenos mayordomos. Porque si no hemos sido capaces de administrar bien estas cosas que el maestro llamó riquezas injustas, si no hemos sido capaces de administrar bien esto, entonces, ¿cómo se nos va a confiar la verdadera riqueza? Una vez Yeshua le dijo a un rabino llamado Nicodemo: si te estoy hablando con palabras terrenales y no me entiendes, ¿para qué quieres que te hable de los conceptos celestiales? Y es por eso que en las Sagradas Escrituras no se nos habla mucho o no se nos habla nada acerca de estas riquezas verdaderas. El Rab Shaul dice por ahí unas palabras en la primera a los Corintios: entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, pero en un futuro veremos con claridad. Palabras misteriosas. Realmente muy poco sabemos de la vida eterna. Muy poco sabemos de lo que ocurrirá después del final del libro. Cuando termina el libro de Revelación, el libro del Apocalipsis, nos deja con un sabor de boca ahí ¿y qué pasa? ¿Qué sigue después? Como esas películas que te dejan así, que es que quiero más, tiene que haber más aquí. Pero así nos dejan las Sagradas Escrituras, con una expectativa. No se nos ha dicho nada acerca de lo que sigue después del final del libro. Pero ¿sabe por qué es eso? Por lo que dice estas palabras del Maestro Yeshua. Si no hemos sido capaces de administrar bien las riquezas injustas, pues ¿cómo se nos va a confiar lo verdadero? Si no hemos sido fieles en el uso de lo ajeno, lo que le pertenece al Eterno, pues ¿cómo nos va a dar lo que sí es nuestro? Piense en un momento en este concepto. Establecimos desde un principio que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece al Eterno. Y Yeshua dice que sin embargo hay algo que se nos va a dar y que sí puede ser nuestro, que sí nos puede pertenecer. Pero la pregunta es, ¿cómo se nos va a dar lo que sí es nuestro si hemos fallado en la administración de lo ajeno? ¿Se da cuenta? Estamos hablando entonces de una enseñanza, de una parábola, de un mayordomo injusto, de un mayordomo infiel, de una parábola dirigida a los discípulos que termina con un consejo para los discípulos, con una instrucción para los discípulos, lo cual nos revela que estamos como discípulos de Yeshua en esa posición de malos administradores. Y sigue diciendo en el cierre de nuestro texto: ningún siervo, el concepto de siervo es igual como un administrador, como un mayordomo, es un siervo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este verso número 13 entonces pone de manifiesto cuál es el problema. Yeshua está hablando a los discípulos y les dice estas palabras, y aquí les está diciendo cuál es el problema, el principal problema en este tema de la mala administración.
problema, según nuestro santo maestro Yeshua, es que siempre los discípulos, los creyentes, estamos batallando con esta idea. Y esto, igual que todo el mundo, algo que no podemos sacudirnos. El problema es que tratamos de servir a dos amos. Tratamos de servir a dos señores. Y esto no es posible. Tienes que tomar una decisión. Ese es el punto. Esa es la situación. Somos malos administradores. Somos malos mayordomos. Estamos quedando mal con nuestro amo, simple y sencillamente porque hemos estado pretendiendo servir a nuestro amo a la misma vez que también servimos a otro amo, a otro señor. Y dice Yeshua, ningún siervo puede hacer esto, porque va a terminar aborreciendo a uno y amando al otro, o apegándose a uno y despreciando al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y recuerde, el concepto que se ha manejado aquí es riquezas injustas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El consejo de Yeshua por eso fue: utiliza las riquezas para servir a Dios. Utiliza esas riquezas para servirle al Eterno. Esa es la manera como puedes solucionar este problema en el que estás metido, en el que estamos metidos como malos administradores. Tenemos que seguir el consejo del maestro y poner entonces al servicio del Eterno esas riquezas injustas. Seguir el consejo de Yeshua, porque esa es la solución. Entonces tenemos dos cosas importantes que hacer. Definitivamente renunciarle al otro amo, comprometernos con el único amo al cual debemos de servir, que es el Eterno, nuestro Dios. Solamente al Señor tu Dios servirás. A su nombre temerás y por su nombre jurarás, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciarle al otro amo. Definitivamente. Renunciarle al otro amo y comprometernos de verdad con el único que debe ser nuestro amo, nuestro Señor. Y la segunda parte es utilizar la añadidura, los bienes materiales, las riquezas injustas que hemos identificado para servirle a nuestro Dios. Si logramos hacer eso, estaremos siguiendo el consejo de Yeshua, poniendo en práctica las palabras de Yeshua y tomar ventaja sobre los hijos de este siglo, haciendo lo que es correcto. Los fariseos, dice el verso 14, que eran amantes del dinero, y usted sabe lo que la Escritura dice de esto, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Raíz de todos los males es el amor al dinero. El verso 14 dice que los fariseos eran amantes del dinero. Ahora, hay que ser claros en esto también y decir, no todos los fariseos eran amantes del dinero. Había buenos fariseos. Pero algunos de los fariseos que estaban allí presentes al momento de que Yeshua dio esta charla a sus discípulos, usted sabe, lo hemos dicho hasta el cansancio en nuestros estudios acerca de la vida de nuestro santo maestro Yeshua, hemos dicho que sus más principales seguidores eran estos, ¿no? Los religiosos de su tiempo. Siempre estaban ahí,
En todo momento lo seguían o mandaban gente a seguirlo, a escucharlo para ver en qué lo podían agarrar en algo, acusarlo de algo. Y esta ocasión no fue la excepción. Ahí están los fariseos. Y dice que los que están ahí eran amantes del dinero, y al escuchar todas estas cosas que el Mashiach le está compartiendo a sus discípulos, se burlaron de él. Se burlaron porque ellos dijeron, este hombre, ¿cómo habla de estas cosas? Hombre, el dinero es bueno y uno tiene que utilizar el dinero para esto y para aquello. Ellos veían las cosas desde una perspectiva, pues, muy material, muy terrenal. Y en ese momento Yeshua les dice a ellos, aquí no se dirige a sus discípulos, aquí se dirige a las personas religiosas, amantes del dinero, y les dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y usted conoce, hermano, hermana, el significado de esta palabra, abominable, abominación. Otra manera de decir esto es, lo que entre los hombres es bien visto, al Eterno le da asco. Eso al Eterno le da asco. Muchas cosas que para los hombres son buenas, son válidas, son beneficios. En realidad al Eterno ese tipo de cosas le dan asco. Esa mentalidad de estas personas de estar apegadas al dinero es un asco para el Eterno. Entonces ya dijimos, las riquezas injustas son los bienes materiales. El dinero, el trabajo, un coche, una casa, todo este tipo de cosas que sí son buenas y son bendiciones del Eterno, pero son las riquezas injustas. Es la añadidura, no es lo primordial, no es lo que va a trascender. Todas estas cosas que son necesarias mientras estamos en este mundo y en este cuerpo, el día que ya no estemos en este cuerpo, ya no las vamos a necesitar y no nos las vamos a llevar a ningún lado. Por eso es la añadidura, lo que está de más. Sí es necesario, pero no trasciende. Hay cosas que sí trascienden. Hay cosas que sí nos van a acompañar en nuestro viaje. Cuando terminemos nuestra estancia en este cuerpo, hay cosas que sí seguirán con nosotros. Como dice la Escritura, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Nuestras obras, lo que hicimos para el Eterno, es lo que nos va a acompañar. Entonces, hay que echar mano de esa añadidura, no amarla. El que se engancha en una relación de amor con los bienes de este mundo se está yendo por el camino equivocado. El que ama de más el trabajo, el coche, la casa y todas estas cosas que son bonitas y necesarias y que hay que disfrutarlas, sí, pero cuando cruzas la línea y todas estas cosas materiales se vuelven más importantes para ti que el reino de Dios, que las cosas espirituales, que lo que sí trasciende, entonces perdiste la brújula. Te perdiste y sin darte cuenta estás en una situación bastante delicada y has fallado como administrador. Lo importante, mi hermano y mi hermana, es que nos demos cuenta a tiempo y
y que no seamos despedidos, que no se nos quite la administración, que no nos pase como al mayordomo infiel de esta parábola, sino que dándonos cuenta de nuestro error, rectifiquemos y hagamos las cosas correctamente. Y todo eso, toda esa riqueza injusta, la utilicemos para ganar amigos, como dijo Yeshua, para relacionarnos con las personas. ¿Y por qué tenemos que relacionarnos con las personas? Porque de eso es de lo que se trata la tarea que se nos ha encomendado. Dar a conocer al Dios de Israel. ¿Y cómo vamos a darlo a conocer si no tenemos amigos, si no tenemos personas, si no nos relacionamos con las personas, si no le servimos a las personas, si no invertimos de nuestro tiempo, si no invertimos de nuestro dinero, si no invertimos las cosas que el Eterno nos ha dado, los recursos, el poder que el Eterno nos ha dado, si no lo invertimos en eso, entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿Se da usted cuenta? Tenemos una gran responsabilidad delante del Eterno, mi hermano, mi hermana. Muy grande. Y la tremenda realidad es que tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Tendremos que rendir cuenta delante del Eterno de nuestra administración. Y el tiempo de hacerlo, pues está cada vez más cercano. El momento de tener que estar ahí, delante de nuestro Señor, y rendirle cuentas está a la vuelta de la esquina. Pensemos en eso y aprovechemos de la mejor manera el poquito tiempo que nos queda. Y al menos en ese poco tiempo procuremos ser mejores administradores. Que el Padre Eterno me los bendiga muchísimo, mis hermanos. Que la bendición del Padre sea con todos ustedes. Que nuestro bendito y amado Redentor Yeshua HaMashiach les siga enseñando acerca de su palabra y les siga también bendiciendo a ustedes y a sus familias. Nos vemos y nos escuchamos, si el Eterno así lo permite, en la próxima transmisión, el próximo viernes al caer la tarde. Por ahora, pues es todo. Shalom, bendiciones para todos mis amados hermanos, para los de cerca y para los de lejos. Shalom, shalom, nos despedimos y nos vamos